Ya pues, si querés vos, Juan, te vas a Facebook y yo me centro en Twitch. O bueno, o si quieres mantener las dos ahí. Sí, 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 sí. Por ahora tenemos 0 personas, pero Si en querés vos, Twitch. Juan. Vamos a ver si van llegando. Ujú. Ahorita que veamos que llega gente, otra vez les pasamos esa publicación que acabas de hacer. Ok. ¿Cómo viste la transmisión, Juan? Yo la vi bien. Sí, bien, claro, yo no tuve problemas. A ver. Hubo momentos de tensión, pero eso causado por el clima de Cali. Y uno sabe que aquí en Cali no puede llover porque todo colapsa. Ujú. Solo, Mientras vos estás publicando este enlace para yo también compartirlo en mi sí, Face. sí, exacto, lo acabo de publicar. Eh, ya iba yo a felicitar a alguien. Acá apareció la alarma. Felicito. Muchísimas gracias Cineclub Sin Estar por compartir este enlace. A medida que las personas vayan llegando, por favor nos dan un saludito, ya sea por el chat. Hola, ya estamos acá. Para saber que están ahí, que no estamos solos. Ujú. Y si nos ayudan, bueno, ese fui yo. Listo, tenemos 4 personas en Twitch. Yo creo que podemos ir, a medida que las personas también en Facebook se vayan uniendo, pues podemos ir dando inicio al foro. Primero que todo Sí, preguntándole a las personas qué les pareció la experiencia. No es necesario entrar en detalles ahora, si no quiero. Simplemente como primeras impresiones. Si a lo mejor ya la habían visto antes y es primera vez que la ven con audiodescripción y con subtítulos. A lo mejor fue una experiencia nueva de acercarse a la película. Paola Bar dice que es segunda vez que la ve. ajá. Eh, Pero primera vez que la ves con audiodescripción. O, Pa- o a menos que Vení, la haya Paola está descargado. en el foro, ¿cierto? Paola Bar está en Twitch. No, sí, yo sé, pero ella está en Discord, ¿cierto? Ella estuvo con nosotros. Discúlpame, es que yo las confundo. Es que a veces está Paularis o Paola No, Bar. las dos, Yo creo las que dos, ellas las dos dos. están en Discord, ambas. Ujú. Sí, para que Paola también nos cuente por Discord, que ella ya está allí, Pues de pronto charlemos. quiere chatear. Sí, sí, yo estoy por aquí. ¿Cómo van?
Hola Paola, ¿cómo vas? Bien, bien, ¿estás? Muy bien, también. De mi parte, bien. No soy Jason. Muy bien. Ah, bueno. No, Y segunda vez entonces, que veo la película, segunda vez, así primera vez con audiodescripción. ajá, Pues la primera vez que vi la película, pues la verdad para serles sinceros, no fue que, a ver, no me encantó la película la primera vez que la vi. ujú, Creo que esta segunda oportunidad la aprecié un poco más. ajá, Quizás porque, no sé, tenía como otra expectativa sobre la película cuando la vi inicialmente. Pues porque la película realmente es muy cotidiana, ¿no? Es muy cotidiana. Pues yo me acuerdo mucho que la primera vez que la vi y le hice el comentario a la persona con la que fui, en esa ujú, vez me acuerdo mucho que era como si pues hubieran metido una cámara en la casa de cualquier persona y ya, ya. ah, Pues así la vi yo inicialmente, ¿no? Me pareció extremadamente cotidiana, como que no la valoré mucho, pero esta vez digamos que pues que sí aprecio otros elementos de la película, quizás la vi con otros ojos, esta oportunidad. Eh, ujú, Obviamente pues es una historia muy personal del realizador, y digamos que sin entrar en la parte técnica, sino que ya en la historia como tal, sí me parece que hay muchos elementos sociales, y del contexto de familia que sí son importantes, que son relevantes, digamos, en la historia como tal, inclusive también la parte cultural, ¿no? El tema del idioma, por lo menos que ahí lo sacan a relucir, pues que es un tema que muchas veces nosotros no apreciamos de nuestras culturas, ¿no? Y ujú, simplemente desaparecen y no nos damos ni cuenta. O sea, es algo irrelevante muchas veces en esta sociedad. Entonces ujú, creo que eso lo valoré en esta oportunidad en la película. A pesar de que, digamos que es muy silencioso el rol se me escapa el nombre ¿cómo se llama? La chica Cleo, la protagonista, Claire. No, Claire no es. Cleo. Cleo, exacto, de Cleo. Ah, Ella ujú, es muy silenciosa, o sea, como que su presencia no tiene que ver mucho con lo que dice, sino con el impacto que tiene en el rol familiar. Pero creo que eso, ¿no? Que mostraran cómo son ellas, cómo es su diario vivir, cómo es su relación con los hombres también, sus relaciones de pareja y la dinámica que ellas tienen en esas familias. Creo que eso es muy importante, pero sobre todo que ellas en sí hacen parte de la cultura, ¿no? De la cultura, pues, digo que ancestral, que de alguna forma se va perdiendo porque las vamos viendo como eso, ¿no? Como las chicas las que hacen el oficio, las que ayudan ahí en los quehaceres del hogar, pero no les damos esa relevancia cultural que ellas tienen, ¿no? O sea, pues que tienen como parte de nuestra cultura ancestral, pues así lo veo yo, ¿no? Creo que eso es lo que ujú, más valoro yo de la película. Eh, También valoro el hecho de que la película resalta mucho el rol de la mujer, sí, porque pues destaca el hecho de que en estas culturas latinoamericanas muchas veces el rol del hombre en la dinámica familiar es casi que nula o es ausente, ¿no? O sea, se trata simplemente de hacer una proveeduría, ¿no? De proveer económicamente, pero realmente quien sustenta a la familia como tal son las mujeres. Entonces ahí está no solo la mujer que apoya y que finalmente se vuelve parte de la familia, que en este caso es Cleo, sino también como al final, bueno, y las generaciones anteriores está la abuela, pero como al final a la mujer le toca asumir hasta el rol de proveedor, porque simplemente el hombre muchas veces en esta cultura latinoamericana, está totalmente ausente.
es lo que diría yo. Entonces yo creo que eso también lo destaca el realizador en esta película, ¿no? La relevancia que tiene la mujer y cómo este patriarcado que de alguna forma se ha impuesto en estas culturas, pues también yo creo que se ha ido desdibujando y cómo la mujer ha ido adquiriendo poder, no solo en la dinámica familiar, sino que también en su parte profesional y como proveedora también del hogar, porque es que antes pues simplemente en los 70 era muy común que una mujer no era muy común que una mujer tuviera una profesión, pero en las clases medias altas y altas tenían una profesión, pero simplemente no la ejercían, porque quien era el encargado de proveer económicamente el hogar pues era el hombre. Entonces pues ese recurso, por ejemplo, del vehículo que ya no cabe, ¿cierto? Yo lo veo un poco como eso, ¿no? Para mí, desde mi punto de vista, es como ya ese patriarcado impuesto desde esa época ya no encaja, ya no cabe en la dinámica familiar, ya no es aceptado, ¿no? Es así como yo lo interpreto. Y precisamente ese recurso del carro donde ella, no, eso lo voy a vender y compro otro, y es un carro familiar, por decirlo así, pues denota eso, ¿no? Cómo la mujer ya se va empoderando del todo de su rol, y no es que el hombre no sea indispensable, sino que simplemente pues ya no tiene ese papel preponderante, ya no está la familia ahí esperando a que él llegue y anhelando a que él llegue, sino que ya la mujer toma el control de manera autónoma. Pues es lo que, digamos que eso es lo que yo valoro de la película, no sé qué piensan ustedes. No, total, de acuerdo. En gran medida creo que es una reflexión muy profunda sobre todo este sistema patriarcal y, digamos, como el machismo, como su ejercicio de política cotidiana, ¿sí? El patriarcado como ese modelo de Estado, ¿sí? Que vemos también representado, por lo menos en este contexto histórico, del presidente que en ese momento está en México, ¿cierto? Que es Luis Echeverría Álvarez, y todo este contexto de represión, ¿sí? Que vemos también allí con los estudiantes, la marcha donde ocurre pues esta masacre que es histórica y sucedió y que todavía sigue impune por un grupo paramilitar llamado Los Halcones. Eso como eso, ¿no? La función del hombre como ese ser que castiga, que reprime, ¿cierto? Que ataca la diferencia, que no permite que exista en términos de voz, como es el caso de la mujer, como es el caso de las comunidades originarias de la que pertenece Cleo, ¿cierto? Y ya en su representación ideológica cotidiana, pues el machismo, que es a través de Fermín, ¿cierto? Que pertenece a este grupo de los halcones paramilitares, y cómo ejerce ese tipo de violencia con ella, y cómo el esposo Antonio, el esposo de Sofía, también ejerce esta violencia, ¿cierto? Abandonando su responsabilidad, ¿sí? Y que vemos que lo hace de una manera descarada, porque pues él se va a cine y incluso uno de sus hijos, y bueno, en fin. Entonces, de acuerdo en ese sentido con vos, Paola, porque si la película la observamos desde esa crítica, digamos, que hay frente al modelo, digamos, de socioeconómico, es muy profundo, y vemos que todavía eso sigue muy vigente, por lo menos en nuestro país, lo que está pasando ahorita con los militares, ¿cierto? Lo que está pasando con las comunidades originarias, ¿cierto? En el Cauca, ¿sí? Lo que está pasando aquí también en La Guajira, ¿sí? Todo eso no es diferente lo que nos muestra Roma a lo que sucede ahora. Entonces, la pregunta sería allí, en términos de comparación de contexto, ¿qué es lo que no estamos o no hemos hecho bien, ¿cierto? O sea, ¿por qué las cosas parece que no han cambiado mucho, ¿sí? Y Roma, en ese sentido, pienso que es una película muy vigente, ¿cierto? Claro, obviamente hay críticas en relación a ella por la posición de Cleo, que Cleo, pues, es una mujer que está empleada, ¿cierto?, en los servicios del hogar, y pues bueno, de alguna manera es como decir, no, y la señora Sofía se aprovecha de ella y todo esto.
pero o lo que también debemos tener en cuenta es que esta película está basada en los recuerdos de infancia de Alfonso Cuarón, ¿sí? Y en ese sentido es también como una manera de mostrar esa realidad que él vivió, ¿sí? Para que sea observada, ¿sí? Y no podría él haber mostrado otra realidad porque no fue otra la realidad la que él vivió de niño, ¿cierto? Entonces, bueno, creo que ahí un poco la crítica de eso está un poco desdibujada, digamos así. Sí. Y bueno, Juan, de pronto algo que quisiera decir antes de darle Ujú. lugar a la interpretación o a la propuesta Sí, interpretativa que preparaste para hoy. sí, Quisiera sí, me hablar sobre gustaría. algo, ¿no? Como que me parece oportuno decirlo, enmarcados en este espacio que es cine para todos. Ujú, claro. Ajá, o sea, sabemos que la película tiene un ritmo lento y Ujú, pienso que a exacto. veces uno puede confundir eso y terminar dándole un juicio de valor y determinar que fue una Ujú, mala película. Sin sí. embargo, yo Ujú, hice el ejercicio de verla a sabienda de que iba a ser lenta y de que había recibido, como te digo, opiniones de personas que me decían que era mala o algo. Pero entonces digamos ujú, que no soy una persona que se ve afectada por eso. Y la había sabiendo de ujú, eso, de que iba a ser lenta. O sea, no iba a esperar entonces nada distinto. Y admito que a mí me costó verla. Yo no la había visto antes de ayer. O sea, yo ayer la vi. Pero en esos claro. momentos en los que uno cree que no pasa nada en la película, es precisamente donde uno puede darse el lujo de mirar los detalles en la película y darse cuenta de que Ujú, en los detalles pasan cosas, ya sea un exacto. elemento del arte que pusieron en el escenario, el sonido o la actuación. O sea, siempre está pasando algo en la película y es algo Ujú, que dice mucho sobre la calidad de película que es. Luego, sobre ujú, todo la fotografía, digamos, para mí como persona vidente, porque quiero, bueno, digamos que quiero decirlo porque hoy estamos en una película que enmarcada en el espacio de cine para todos. Yo claro. como una persona vidente dije, claro, o sea, la película es lenta, entre comillas aburridora, pero se sostiene de su imagen, de su fotografía, porque su fotografía es evidentemente brutal, o sea, es muy buena, Ujú, pero, pero también ese argumento es pobre. ¿Por qué? Porque luego descubrí que, que una persona como mi mamá, que es una persona que no ve nada, y yo me la vi con ella de principio a fin estuvo ahí. De hecho, yo creo que a ella le gustó más que a mí, con decirte. O sea, ella todo el momento ahí pendiente, y ella cuando se acabó, o sea, de una, uff, qué peliculaza, le encantó. Entonces, el ujú, argumento de decir que no, esa película es mala y solo se sostiene por la fotografía, de una se cayó. O sea, de una se cayó. claro. Y eso me hizo reflexionar y hoy la vi nuevamente. Hoy me la volví a ver nuevamente y uno se pilla que también hay toda una construcción sonora. O sea, hay un universo sonoro que vale la pena apreciar aquí, en este espacio en el que estamos, Ujú, que es de cine para todos. Y que muchas veces nosotros damos por sentados como personas videntes y que no apreciamos. Pero es muy bacano entonces estos espacios precisamente como para valorar eso y apreciar eso. ujú, de acuerdo. Aquí como para profundizar en eso uno podría entrar como en el terreno de qué sé yo, como de la posmodernidad, porque mira que uno a veces se cree muy consciente, ¿no? O qué sé yo, como que esas cosas no lo afectan a uno, de que uno no es tan Ujú, superficial como el resto. Pero en últimas todos seguimos siendo bueno, sujetos de la posmodernidad y nos vemos afectados por toda esta cultura de las redes sociales, de la inmediatez, ujú, y termina afectándonos la manera en que vemos las cosas, en este caso una película. ujú, Y nos perdemos de exacto. algo que puede ser una experiencia muy bonita, nos perdemos de eso.
Sí, claro, el punto de vista, digamos, de tener el sentido o nuestros sentidos Y la completos. paciencia, O sea, Ujú. perdemos, estamos en una época en que no somos pacientes. No, claro, se caracteriza precisamente por la velocidad. Ujú. Sí, sí, claro, sí, Es muy, algo que yo quería decir muy, antes de proponerle a las personas que están aquí con nosotros, demostrar la propuesta que tenemos como Cineclub, una propuesta, ujú. pues que diría Juan, interpretativa, ¿cierto? Sí, claro. ¿Qué dices, Juan? ¿La ponemos? Y luego seguimos discutiendo. Sí, para contrastar con lo que acabas de Ujú, decir, claro. exactamente. Entonces ya la voy a poner. Y regresamos. Esto. Mira que... Uy, no me da una rabia, Juan, viendo eso. Ujú. Para los que nos acompañan, les contamos ese análisis y lo subimos desde la tarde a YouTube. Pero lo teníamos programado para que YouTube lo pusiera ahorita público a las 11. Y recibí una notificación ahora temprano de que Netflix lo bloqueaba Mm. por derechos de autor, Sí, claro. Ah, sí. siendo Sí, un sí. material pues didáctico, de análisis, de interpretación. Ujú. En ningún momento estamos Sí, incurriendo en ese haciendo algo delito, ¿no? lucrativo. Incurriendo Sí, en ese delito. pero pues ella no. Pero entonces, yo creo que la propuesta que hiciste, Juan, es un poco lo que antes, por eso quería decirlo antes de poner ese video. Y es eso, de que la película se nos presenta como una película aparentemente sencilla, ¿no? Pero la película es también compleja respecto a sus también discusiones sociales o su representación social. Entonces yo Exacto. precisamente me pareció muy rica, sí, rica para discutirla. Ujú. O sea, está muy Hablando de eso, Jason, Ajá, cuéntame. disculpa que te interrumpa. ¿Tú le ayudaste a Salo que ella manifestó que tenía problemas? Salo Yo le Tatri. dije que sí, Salotatri, que tiene Sí, problemas para participar en el foro. Entonces, por eso. Salotatri, si nos escuchas en este momento, ¿qué problema estás teniendo? O sea, no puedes participar en el chat, o quieres participar en Discord y y no, y no logras conectarte. Porque ya mismo, Juan, mientras tú me ayudas aquí, voy a irme para Facebook para hacer eso. Sí, estaba en Discord y parece ser que no pudo. ¿Quién Salotatri está en Discord? Sí, ujú, sí, yo ahorita, o sea, ahorita la vi escribiendo en Ok. Discord, Vale. No, pero entonces parece ser que no tenía. Salotatri estaría a medio camino. Simplemente tendría que darle clic al, al espacio, al canal que dice Cineforo. Y ya. Y entra automáticamente al... y las personas que nos escuchan, si también tienen alguna duda sobre eso, si quieren participar en Discord, nos dicen y nosotros con gusto los orientamos. Paola también los orienta. De paso. Eh, sí, no, y entonces lo que decías, Jason, en realidad pues hay unos prejuicios frente a esta película
que creo que están fundamentados en la situación de mostrar la historia en términos literales, es decir, de una mujer que pertenece a una comunidad originaria como empleada, digamos, de los servicios domésticos de una casa. Entonces, ese sesgo, digamos, que hay con relación a esto, hace que muchos interpreten la película como banal, como algo que de nuevo incurre en lo que ya conocemos, que es la figura pues de la patrona y la figura que impone, ¿cierto? Que manda, y deja, digamos, de lado todos estos signos que hay en realidad, digamos, ocurriendo en la historia de ella, ¿sí? Olvidamos también la propuesta cinematográfica que nos propone Cuarón, ¿sí? No es gratis el blanco y negro, tampoco los planos, ¿cierto? Que vemos de paneos, el enfoque, digamos, de la fotografía, los planos detalle. Por ejemplo, hay uno que no sé si se fijaron, que es el de la jarra, que cuando ella está tomando, digamos, en esa fiesta que hay en contraste a la fiesta que están haciendo en la finca, pues las personas, digamos, los patrones, y ella entonces está tomando enteros con que su la muerte. compañera y se cae, digamos, la jarra y queda allí como esa forma de un corazón, ¿cierto? A mí me llamó mucho la atención esa imagen porque es Juan, un poco... hablas Dime. y la voy a poner ya mismo. Ah, bueno. Vení, ya, ahí está. Entonces, Mira, ahí la puse. Habla sobre ella. Mírala ahí. sí, entonces, si vemos allí la imagen, es muy eh, representativo, digamos, la forma que queda allí de un corazón en una de las partes de la jarra que está rota, ¿sí? En el lado A derecho. forma Donde está en el lado derecho, donde está el centro, en el lado derecho. sí. Y se ve allí esa forma de ese corazón, que, bueno, yo pienso que eso fue, digamos, una coincidencia, ¿sí? Y creo que eso le da un sentido a esa metáfora que está sucediendo o a esa realidad que está sucediendo con Cleo, que es que ella justamente está cargando con un dolor profundo, como si le hubieran roto su corazón, que es el hecho de que Fermín, ¿cierto?, la hubiera maltratado y la hubiera violentado como lo hizo, y el peso de tener que tener ese hijo, que al final ella lo revela de manera explícita, diciendo que no lo quería tener, ¿sí? Como un resultado de ese odio, resultado de ese maltrato, de esa violencia. Entonces, Cleo es una mujer que está rota, ¿sí? Que está rota y que se da cuenta que que Sofía, digamos, su jefe, bueno, su patrona, llamémoslo así, también, ¿sí? Entonces, por eso allí es donde cobra más fuerza la escena final, ¿cierto?, de la playa, donde ellas se unen en ese abrazo, ¿sí? Donde se dan cuenta que se tienen solo ellos ante todo ese panorama de violencia y de exclusión, ¿sí?, que ha pasado alrededor de la película o en toda la película. Entonces, eso es lo que yo creo que se olvida de una manera muy ligera y bastante, digamos, malinterpretada cuando se dice que la película es algo muy sencillo, como la historia de una empleada de servicio, como le dicen de manera peyorativa incluso. Entonces, es un juicio bastante sesgado y creo que justamente como decía vos, Jason, ahora es una película que está cargada de muchos significados en muchos terrenos, como el que mencionabas, precisamente el del audio, lo que estamos hoy, con Cine para Todos con audiodescripción, que es otra manera de análisis y otro punto que tendría de análisis la película, que es muy profundo también. No sé, Paola, qué piensa. De hecho, estaba pensando, Paola, en contraste de lo que hemos dicho. No, pues, o sea, lo que ya les decía, yo coincido, digamos que la primera vez que yo me vi la película no tuve mucha afinidad con ella porque de pronto lo mismo que dijo Jason, es difícil de verla. Primero es una película larga, dura más de 2 horas Sí, y digamos que pues es de un ritmo muy lento. Entonces, y es muy cotidiana, como les decía ahora, sí, o sea, es como en la vida, ¿no? Es como un día corriente, un día ordinario en la vida de una familia.
y como que de pronto a veces uno tiene esa expectativa con el cine de que sea, no sé, de que supere la realidad de alguna forma, ¿no? Entonces caemos en no valorar que la vida cotidiana, pues primero que todo las historias salen de la vida cotidiana en primera instancia. Y pues lo que hizo el realizador fue respetar en realidad pues cómo son las cosas, ¿no? Cómo sucede para que sea uno el que valore realmente que en la cotidianidad pues sí hay una profundidad y sí hay para analizar y si hay ese material analítico, como le están diciendo ustedes, o para reflexionar. No se necesita como mayores elementos fantásticos para poder apreciar la película. Entonces, en esta oportunidad yo creo que yo la vi con otros ojos. ¿Por qué digo? Porque como tuvo tanto boom la película, como tuvo reconocimiento, como se ganó el Oscar y todo eso, entonces quizás eso creó como una cierta expectativa, que cuando vos la ves, en principio te decepcionas un poco porque esperas otra cosa, ¿sí? O esperas, sí, esperas algo diferente. Pero ya después de que la has visto, la volvés a ver, empezás a apreciar otros elementos que habías pasado de largo en la película, ¿no? Le das otra ponderación a esos elementos que es que en principio no le habías dado mucho valor. También esperas como de pronto un cierre, que pase algo, que tenga un final, y no, el final es que la vida sigue a pesar de todo y ese es el final que vivimos día a día, ¿no? O sea, la vida sigue a pesar de las circunstancias y a pesar de todo lo que tenemos que afrontar en la cotidianidad, pues ese es el final, ¿no? Que seguimos viviendo. Y creo que esa es la parte que a veces no nos cuesta apreciar de la película, ¿no? Porque queríamos un final, pero final, así como suele ser el cine, ¿no? Que nos da como un mensaje, como algo que nos inquieta, al final nos da un cierre. No, ella sigue su vida y eso es lo que propone la película. Sí, yo pienso que es como justamente eso, ¿no? Valorar la poética de la cotidianidad. Malditas. Eso, Juan. Exactamente, exacto. Eso es lo que yo quería decir, Sí, pero yo mejor también. dicho. Mejor expresado, exactamente. No, estábamos conectados, ya iba para allá. Exactamente, Juan. Yo pienso que la película va para allá. Una propuesta sobre la poética cotidiana. Claro. Entonces, allí con lo que dice Paola, por ejemplo, o sea, esa expectativa espectacular que también nos ofrece el cine, de deslumbrarnos con una historia, pues, cinematográfica muy fluida, a color, además, pues, con efectos especiales, y de repente con una historia mucho más, digamos, elaborada, ¿sí? Con unos ritmos más claros y no tan, digamos, de repente aburridos, como podría verse, hace que también hable de ese tipo de espectador que ha cultivado, ¿cierto? La industria del cine, porque bueno, esta película la podemos juzgar desde allí, porque llegó precisamente a Hollywood, llegó a los Oscars, y eso hace una ruptura o hace un precedente con relación a justamente la academia, que es lo que está ofreciendo, ¿sí? Lo que está mostrando. Claro que esta película, bueno, fue premiada en el 2019, hace un año, y pues uno considera ya que también el marketing, ¿cierto? Toda esa industria que es de negocio, está viendo también en todo este tipo de cine, en todas estas temáticas, ¿cierto? De violencia de género, de exclusión, ¿sí? También de comunidad LGTBI como una cantera de negocios. Ni hablar del tema de afro, que también ha generado con muchas divisas. Entonces, digamos que de alguna forma esa es otra lógica con la que está sucediendo ahorita la industria, ¿no? Y es otra Porque de todas discusión. formas hay que Juan, claro, y eso es otra discusión y que alimenta precisamente, yo creo que el prejuicio que muchas personas en nuestro entorno que se consideran a sí mismas como cinéfilas pueden tener. Precisamente claro. ese prejuicio de decir, no, o sea, es que esa película tuvo el reconocimiento que tiene simplemente por tocar tales temas, porque es que eso es lo que le interesaba a los Oscar. Y entonces se pierden de su riqueza, ¿no? De su riqueza cinematográfica.
Que en últimas Sí. la película existe, ¿no? O sea, nos guste o no nos guste, la Ujú. película existe. Y si nosotros no la vemos de principio a fin, pues qué maravilla si la podemos disfrutar, ¿no? Y, y Claro, podemos, justamente. y podemos apreciar las cosas que hay ahí. Y yo creo que como cineclub, pues para eso estamos, ¿no? Para de pronto rescatar cosas que vos viste o que yo vi o que Paula vio y que no habíamos visto antes. Ujú. Sí, a mí me gustó lo que dijo Paula al final de su comentario con relación a que la película termina no con un final así No, grandilocuente, sino un no, final muy sencillo. Y en esa sencillez hay una profundidad enorme que es que la vida continúa, ¿no? Como tú lo la señalas, vida. y justamente eso es muy profundo porque precisamente propone que esa, digamos, esa situación tan difícil que ha vivido Cleo, pues no sé, en una película con otros intereses, pues se enfocaría en eso, en mostrar el trauma o qué sé yo, o sea, o la rabia No, del personaje, no, y pero otra cosa, Juan, algo que nos malacostumbró Hollywood, mostrarnos una ujú, superación personal a lo mejor exacerbada y muy poco verosímil. Por eso fue tan bien recibido el final ujú, de Parásitos y por eso yo creo que este final es muy bueno, porque un final ujú, al que nos tendría acostumbrados Hollywood con Roma es que ella llegara y a ella le dijera no, o sea, ahora vos vas a ser otra patrona en esta casa, que, o sea, como si fuera sí, algo así. una telenovela que de pobre a Ujú, rica. te va- algo así. Te Ajá, vas a vengar del qué man sé y yo, o sea, pues, alguna cosa a las que nos tiene acostumbrados, pero no, precisamente la belleza de esto es para que la vida tenga un cambio. El cambio no es, digamos, evidente, sino que ese cambio reside es en el interior de los personajes. Un ejemplo, ujú, para mí, Cleo es un personaje que antes de ese viaje es un personaje que está muerto en vida. Y después sí. de ese viaje le encuentra de nuevo un sentido. Nos guste o no nos guste, es el sentido que ella le da a su vida. Y eso tiene un valor dentro de la película. No, claro, y justamente cuando ella revela su deseo, sí, de no querer tener Ujú. esa niña como una culpa, porque primero la enuncia como una culpa, pero luego también se da cuenta que es como una expulsión, como si estuviera exorcizando ese odio de alguna manera que ha venido también incubándose en ella, ¿sí? Y que de alguna forma allí hace una catarsis con esta escena, con Sofía y los niños, ¿cierto? Y se da cuenta que ese renacer que hay en el hecho de haberle salvado la vida a uno de los niños y eso de haber perdido su hijo, que lo perdió, su hija, perdón, también por una situación auspiciada por Fermín, ¿sí? Que la amenaza Sí. con un revólver. Entonces, es algo que es apoteósico, digo yo, es un opus, digámoslo así, creo, en la historia que nos proponen de Cleo, ¿sí? En esa Ujú. metáfora que hay digamos, de superación real y de confrontación de su situación, ¿sí? No como la víctima, ¿sí? No. Que lo es, pero ante todo como esa figura de resistencia y de unión. Por eso me parecía que la sororidad, que es la solidaridad, ¿cierto?, entre las femeninas, las mujeres, eh, ocupa allí ese lugar tan fuerte y que sella o cierra, digamos, esa gran metáfora de la película de reflexión frente justamente a la violencia de género que se ejerce de principio a fin en ella. Y Juan, ¿y sabes algo para apoyar lo que acabas de decir? Que vi Ujú, en la película muy fuerte es el tema de los niños. Porque nosotros podemos criticar que más allá de que haya habido empatía entre Cleo y sus patronas, también podemos ujú, pues, criticar de hecho esa normalidad del, pues, de la patrona y la sirvienta. Que para uno es ujú. chocante, ¿no? Porque pues no estamos acostumbrados a eso. O sea, es chocante. Sin embargo, la película, y que me pareció muy acertado, se centra mucho en los niños. Sí, Y es otro pienso punto de que, vista. ¿por qué? Porque los niños no lo ven así. O sea,
el amor o el amor o lo que ellos refieren hacia Cleo es algo, ¿cómo se dice? Puro, o sea, sin malas intenciones, sin decir yo soy tu Sin dueño, interés. sin interés, sino que para ellos Cleo es otra más de la familia. De hecho, no, y lo digo porque hay una escena que, hay varias, ¿no? Pero hay una que los marcan mucho y que los niños como niños no entienden. Y es una escena en la que ellos están viendo, creo que un programa de humor. Y Cleo Sí. de hecho está abrazada a uno de los niños. Y Sofía, que es su patrona, le dice, Cleo, por favor ve, recoge esto y tráenos tal cosa. Y el niño le dice, no, pero si Cleo está aquí viendo conmigo esto. O sea, el niño no entiende que ella es una sirvienta y es lo que tiene que hacer. Para el niño ella es alguien más que está viendo, compartiendo con él un programa. O sea, él no entiende por qué ella es la que tiene que ir a hacer eso. Claro. Entonces eso también Sí, abre también discusiones. claro, sería otro punto, digamos, para observar, sí, Ujú. los círculos de poder que hay en torno a eso, Uy, que sí. son... y me parece que está muy bien planteado en la película, ¿no? Porque no lo hace, aparenta hacerlo no desde el prejuicio, no desde la venganza, ni tampoco parece que no fuera una crítica, simplemente pareciera que la película tratara de simplemente de mostrarnos, y en ese mostrarnos basta para chocar un poco, ¿no? Ujú. Sí, yo estoy de acuerdo. A mí esa escena en particular me pareció que pues fue diciente, pero al mismo tiempo es una realidad. O sea, yo creo que personalmente la película no quiere entrar como en el romanticismo de decir, es que ella es parte de la familia. No, siempre hay un límite entre que ella es una empleada. ¿Okay? Sí, Y ellos son sus patrones y le pagan un sueldo por desarrollar una actividad. Entonces, si bien es cierto, los niños no entienden esa dinámica porque pues, todavía eso no lo tienen en su cabeza, no entienden ese rol, para ellos simplemente es un miembro más de la familia que habita ahí con ellos. Pero es muy distinta ya la relación que se construye con la patrona, porque ahí sí hay una relación de poder. Entonces, en la medida en que eso se va flexibilizando, pues uno entiende que ya se va entrando en un terreno, otra relación más genuina, ¿no? Donde ella la va integrando en la familia, pero no se deja de lado el hecho de que ella es eh, pues una doméstica. Entonces, y eso es una realidad y eso se vive en la relación cotidiana entre personas que tienen servicio doméstico. exacto, o sea, la Entonces yo peli... creo que eso me parece chévere de la película, porque Ujú. no obvia eso que es una realidad, Ni que tan se vive así. ni tampoco finge rescatarla de una, como decir, no, o sea, ahora dejas de ser sirvienta y no, o sea, vos sos otra, no, o sea, tampoco finge esa, lo que hace las Exacto. telenovelas, pues, como que, ay, no, resulta que vos tenías un Mm. testamento que te da una casa, o sea, no saca de... que, que, que en realidad sos dueña de todo Exacto. esto. y ahora resulta que tú eres la patrona de todo, o sea, no saca como esa, Ajá. esa, esa, La Sí, usurpadora, algo así. esa estupidez, creo que esa estupidez, ¿no? Tampoco. Esa- es verdad, es Y, y, no, verdad. y, Entonces no no, los y, nos, propone, no, y, no y los quiere nos, engañar no los quiere engañar en ese sentido, y porque la nos realidad es que la reímos, relación sigue y nos siendo. reímos porque sabemos que podría haber pasado, o sea, por eso nos reímos. En otro, Sí, en otro canal, en otro terreno, pudo haber pasado eso. Agradecemos que no haya pasado Sí. con Roma, por ejemplo. Su belleza radica en otra parte. Vení, no, y Jason. otra, Ah, otra, bueno. otra escena que a mí me pareció muy chévere, pues que a mí me dijo algo, fue la escena en la que la abuela, sí, la mamá de Sofía la tiene que llevar al hospital, pues porque sucede este evento ahí donde están en la tienda, pues que finalmente ella la lleva al hospital. Me parece muy chévere cuando empiezan a hacerle preguntas sobre ella y ella no sabe. Mm, ¿Quién es? claro. ¿Cuántos años tiene? ¿Dónde vive? Ella no sabía qué contestar porque realmente
no es miembro de la familia, no es una persona que conozca, ya no sabe quién es, La, dónde vive, quiénes son los miembros de su familia, no la conoce no. realmente, es una empleada del servicio. Y para nosotros como Ujú. espectadores puede ser difícil entenderlo porque no sé, tampoco es mala. O sea, eso no lo hace mala persona a ella, sino que la hace un personaje enmarcado en esta sociedad patriarcal. Pues es el solo nombre de patrona, pues es muy diciente. Ujú. Exactamente, Como que no, Claro, o sea, yo exactamente. no sé, no lo simplemente sé tiene. que soy su patrona. O sea, eso dice mucho. Y nosotros como estamos tan acostumbrados a los malos y los buenos, aquí nos están planteando una familia que tampoco es que sea mala con ella. Porque Sofía, la abuela, no son ni los niños. La abusan de ella. Más bien la discusión va es por Claro, otro entonces lado. Más bien es como es cultura. social, es un Eso tema de sí. clases, ¿no? Y es Exacta. Claro. sistémico, es sistémico. Exactamente. Ella es una buena persona, se preocupó por llevar al hospital, estaba preocupada, Ajá. obviamente se veía que estaba inquieta por la situación que estaba pasando ella y se sentía mal, pero ella tenía un rol y es el rol de patrona y lo asume con todo lo que ello implica. Y eso significa Ujú. que ella no tiene una relación íntima, profunda y personal con las personas pues que les provee el servicio doméstico en la casa, porque ella hace un rol, ¿no? Tiene un papel. Ujú. Y eso pasa en esta estructura pues capitalista, jerárquica en la cual vivimos, donde bueno, si yo soy la patrona, pues usted me obedece y hay una relación que tiene esa dinámica. Pero también es Ujú. chévere ver cómo de generación en generación eso también se va flexibilizando y se va rompiendo un poco. Es lo que veo yo en la película, se Sí. va rompiendo un poquito ese, pues, ese Porque, patrón, por sí, porque decirlo mira así. que eso mismo uno podría pensar que pasó con los esclavos, ¿no? No, pero mis esclavos yo los trato bien. A mis Claro. esclavos, ¿De pero acuerdo? a medida que, por ejemplo, vos en uno lee la María y no, pues los esclavos son parte de la familia, pero son esclavos. Ujú. Sí, o sea, Sí, sí. no es cierto, ¿sí? No, Entonces no son ahí parte de la familia. ajá, está esa discusión. Bueno, disculpen, los interrumpo. Vení que, Alguien nos acaba de sí, escribir en Facebook. en Dalía Facebook. Álava Ajá. nos escribe. Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Roma me gustó, pero debo confesar que su exagerado ritmo lento me adormiló. Creo que se desgastó el recurso del tiempo. Rescato la historia. Y bueno, sí. O sea, es algo Eso iba a comentar. que precisamente nosotros de eso estábamos hablando, que tampoco es raro o extraño. O sea, uno entendería precisamente que eso haya ocurrido. O como acabo de decir, o sea, a mí me costó verla, me encantó, pero cuesta, porque uno se está mal acostumbrando, o sea, uno no quiere aceptarlo, pero uno se está mal acostumbrando también. Y entre también los gustos, ahí también entran. Entonces, no, o sea, claro, Dalia Lava. Sí, pero yo me pregunto es por el adjetivo de ritmo, ¿no? O sea, mejor, de lento, ¿sí? Es decir, el contraste o la comparación sería una película Upa, rápida, Juan, ¿sí? Juan, Ento- ¿puedo hacer un Dime. paréntesis antes de que, porque vos sos una persona que entiende muy bien de eso conmigo, porque lo hemos vivido juntos. Ujú. El ritmo, una cosa es sobre el ritmo, ¿no? Esta película evidentemente tiene un ritmo lento. Sin embargo, mira que yo estuve analizando el montaje y el montaje no es lento. Te voy a dar un ejemplo, Juan, y vos vas a entender a qué me refiero porque vos has visto ese tipo de cine conmigo y nos hemos salido juntos de, de las salas de cine a los 10 minutos. Cleo está lavando los platos. ¿Cuánto se demora ella lavando un plato? Lo conté. 3 segundos. Y pasó a otro plano. Entonces, entre comillas, ¿cuál es la lentitud ahí? En montaje. Por eso. Entre paréntesis, Entonces, voy a dar un ejemplo, una película que nos vimos, no sé si recuerdo, no voy a decir el nombre. Una persona ajá. lavando un plato 10 minutos, literal, 10 minutos lavando el plato. Una persona lavando un plato 10 minutos. A uno le pega un tiro ahí. Pero bueno, entre gustos, ¿no? Entre gustos. Pero a lo que voy es eso, ¿no? Que entre Ujú. ese aparente, yo creo que este man de Alfonso Cuarón logra dar una película que aparenta ser lenta, pero en medio de eso cuenta cosas y yo creo que es lo difícil.
es lo difícil. Por eso, por eso te digo, o sea, Cuarón lo que hace es ponerle una cámara con una propuesta digamos, de cinematográfica muy interesante, muy rica, a la cotidianidad, ¿cierto? Y nos damos cuenta que lo que llamamos lento en realidad es que es lo que vivimos de manera cotidiana. No hay mucha, digamos, belleza aparentemente, no hay mucha novedad, ¿sí? No hay algo que nos sorprenda en lo que hemos visto ya muchas veces en telenovelas o en formatos, digamos, que son aburridos, ¿cierto? Y que no esperamos ver en una película digamos, de la talla de Hollywood o que está nominada a los Oscars, ¿sí? Entonces allí esa comparación, ¿sí? Nos hace decir que lo inmediato, es decir, que es una película lenta. Pero si nos fijamos justamente en el ritmo de la película realmente, No es todo lenta. está donde debe estar, Exacto, ¿sí? no es lenta. O sea, nosotros nos referimos a lentitud, yo creo que en el aspecto que dice Dalia y que yo la apoyo en eso, porque pues me costó también, es que no tiene grandes picos dramáticos a los que Eso últimamente, es otra cosa. ajá, a los que últimamente estamos acostumbrados. Y yo creo que en eso uno podría referirse también a ritmo, porque Sí. no hay como unos ritmos muy marcados, como puntos de giro que hagan que el Ujú. ritmo se sienta más rápido, sino que es, entre comillas, lo que vos decías muy bien, Juan, y por eso me gusta esa palabrita, esa frasecita, la poética de la vida cotidiana, porque yo creo que eso es lo que trató de hacer este man, sin, sin caer en lo que en otros cines han hecho. Y eso sí, y a mí no me gusta, por ejemplo, es una persona tendiendo una cama 10 minutos. O sea, Ujú. yo con 3 segundos que me muestren eso, entendí que está tendiendo una cama. Ujú. Y Sí. analicé ese mismo detalle hoy que vi la película. Y mira que no pasaba eso, pero esa escenita la recordé mucho. Cleo lavando los platos, ¿cuánto? 3 segundos. Ella recogiendo el excremento de los perros. Mira que no era un solo Ujú. plano que se quedó, sino que es Ujú. pero también está diciendo algo. O sea, Y el plano pienso cuando que, ella baja recogiendo ujú, la ropa y luego va apagando las luces en la casa, es un sí que es un paneo, plano, un paneo, un y cómo paneo. la muestra moviéndose por toda la casa, ¿sí? Es una maravilla en Y, términos y, de propuestas y la cinematográficas. audiodescripción también nos está narrando ese efecto. Por eso es que es tan valorado Ujú. el sonido y la audiodescripción. Porque la audiodescripción nos está diciendo, seguimos a Cleo rodeando la casa y haciendo esto y apaga las luces. Entonces me parece muy Ujú. interesante esa propuesta, pues de esta película, que sin embargo entiendo completamente lo que dice Dalia. O sea, no es fácil, lo entendemos, pero para eso estamos, Ujú. pienso yo, como cineclub, ¿no? Para a lo mejor redescubrir ciertas cosas de las películas. Películas que a lo mejor no nos gustaron antes. A lo mejor ahora le encontremos puntos en común que no Sí, habíamos visto. la pregunta es, la pregunta también es, ¿cómo estamos viendo? Bueno, como cosa rara, Yo, Juan se puso a mover el celular y se le desconectó. Vale, Paula, dime. hola, un saludo. ¿Quién habla? Yo tengo una pregunta, Sandra. Ah, perdón, Sandra. Yo tengo una Mucho gusto. pregunta. Cuéntanos. Sí. ¿Ese audio descriptivo fue obra del mismo director? ¿O eso de Mm, dónde salió? nosotros lo sacamos de Netflix. Entonces ahí, mira que ahí sí. O sea, digamos que ahí sí no te lo sé responder. No te lo sé responder. Pero sé que Netflix, ese audio descriptivo lo sacamos nosotros de Netflix. Hay directores que se encargan particularmente de hacer eso o asegurarse de que lo vayan a hacer. Hay otros que pues, les da igual y no lo hacen. Eso también
muchas veces está, ¿cómo se dice? Hay comunicación con el estudio que lo hizo y eso hace parte del guión. O sea, las personas que se encargan de hacer la audiodescripción también tienen a la mano el guión de la película. Entonces también estamos escuchando parte del guión, parte creativa de la persona que lo audiodescribe. Es un trabajo muy, muy de interesante y muy bonito también. Porque eso sí Sí. me llamó la atención desde que inició la película, Ujú. porque Ujú. cuando me di cuenta que iban a tener ese apoyo, me dio al principio como, uy, pereza. Yo dije, primero porque me imaginé la típica letra fea, así como mayúscula y con fondo negro, y que muchas veces como que se reduce a una cosa súper mecánica, que usan a veces como corchetes, y tosió y saltó, pero cosas muy básicas. Yo veo que me llamó mucho la atención que la descripción que usaron durante la película era demasiado narrativa y realmente complementaba y explicaba muy bien lo que estaba sucediendo en la película, y la sincronización era perfecta. Eso me cautivó. Y sí, y mira, Sandra, que exactamente por eso que tú dices, nosotros nos vimos motivados de abrir este espacio en el Cineclub cada 2 veces al mes, de hacer cine para todos, porque teníamos conocimiento de eso y, y la sociedad no lo tiene. De pronto las comunidades que necesitan de estas películas ya conocen un poco sobre esto, pero es algo de lo que no se habla mucho. Y es un trabajo que se hace. Y es muy... Imagínate todo el trabajo que hay. Un ejemplo, mira por ejemplo, Sandra, lo que te vamos a decir. Prácticamente casi todas las películas que se hacen en Europa o en Estados Unidos tienen que salir con audiodescripción y con los subtítulos para sordos. Perdón, para las personas con discapacidad auditiva. No, y es algo que nosotros apenas nos está llegando esa cultura, ¿no? De la inclusión en cuanto a esto. Pero, pero ahí vamos. Y es bacano que lo vayamos, y que en este espacio pues lo vayamos descubriendo. Me perdí ahorita, creo que me fui. Ah, Juan, es Eh, que una persona que acaba de entrar se llama Sandra